Gálatas capítulo 3, versículo 23 al versículo 25 nos dice: pero antes que viniera la fe, estábamos custodiados bajo la ley, reservados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, para que seamos justificados por la fe. Pero como ha venido la fe, ya no estamos bajo tutor. Hemos visto en nuestro estudio de esta preciosa carta, en nuestros devocionales de estas cartas, que Pablo ya ha dejado bien en claro que el pacto mosaico fue una administración del pacto de gracia, es decir, forma parte del pacto de gracia y por lo tanto no abroga, no anula, no deroga el pacto con Abraham. Por lo tanto, el pacto con Abraham y el pacto con Moisés no son caminos diferentes de salvación, no son caminos de salvación que compiten el uno con el otro. Ya dijimos una vez, a la luz de lo que Pablo nos menciona aquí, que la Biblia revela un solo camino por el cual los pecadores pueden ser salvos, y este camino es fe en el Salvador, fe en el Señor Jesucristo. Y en estos versículos que acabamos de leer, Pablo explora un poquito más la idea del propósito del pacto de la ley, del pacto mosaico. Y en estos versículos en particular, lo que hace Pablo es profundizar un poco más en el rol que cumple el pacto de Moisés en la economía, en la administración de este pacto de gracia. Y lo que nos está diciendo aquí simplemente es que el pacto mosaico fue dado al pueblo de Dios para gobernarlos mientras ellos aún estaban en un estado de inmadurez. Por eso dice claramente el verso 23, pero antes que viniera la ley, pero antes que viniera la fe, estábamos custodiados bajo la ley, reservados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, para que seamos justificados por la fe. Aquí Pablo utiliza dos conceptos diferentes para describir la manera en que el pacto mosaico operaba. Y el primer término es la idea de custodiar. Estábamos custodiados. Y el segundo es la idea de un tutor, Fíjense que la idea de custodiar denota obviamente estar bajo ciertas restricciones. Por lo tanto, lo que está diciendo Pablo es que el pacto mosaico, la ley de Dios dada allí, sirvió para mantener, por así decirlo, acorralado al pueblo de Dios. Es como si ellos hubieran estado en arresto domiciliario. La ley entonces era una forma de restringir la vida de ellos a fin de que ellos pudieran darse cuenta del pecado que había en sus corazones, de la inclinación que ellos tenían a caer a la idolatría o a caer en las quejas, etcétera, etcétera. Pero principalmente la ley estaba allí para señalarles a Cristo y la necesidad que ellos tenían de Él. Entonces este hecho de estar custodiados se mantuvo hasta que Cristo vino. Por eso dice, pero antes que viniera la fe. Ahora es importante entender qué significa eso. En el fondo se está refiriendo a la plena revelación del nuevo pacto, es decir, al objeto de nuestra fe. Pablo está utilizando aquí una figura de lenguaje. ¿Y cuál es el objeto de nuestra fe? El Señor Jesucristo.
Entonces Pablo está diciendo, antes que viniera Cristo, nosotros estábamos custodiados, estábamos arrestados por la ley. Pero esta esclavitud, esta custodia era temporal. Dios tuvo a su pueblo bajo esclavitud hasta que la plena revelación del misterio del Evangelio fuera dada a conocer en Cristo Jesús. Por eso continúa en el verso 24, de manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, para que seamos justificados por la fe. Aquí Pablo utiliza la palabra que es traducida en nuestras versiones como tutor, que es la palabra pedagogo, paedagogos en el griego. Y en la cultura griega, el pedagogo era un esclavo que estaba a cargo de los hijos de una familia cuando ellos estaban en su edad infantil. Y estos esclavos debían tomar a estos niños y llevarlos a la academia, llevarlos al colegio. Y también debía administrar disciplina sobre estos hijos de la familia. Entonces, a pesar de que ellos eran herederos, fíjense, eran tratados prácticamente como esclavos. Estaban custodiados por este pedagogo. Entonces lo que está diciendo Pablo aquí es que durante todo el periodo de la antigua dispensación, durante todo el periodo del antiguo pacto, el pueblo de Dios estaba custodiado por este tutor que era la ley, que los llevaba a aprender, que aplicaba disciplina sobre sus vidas con una clara intención. ¿Y cuál era esa intención? Que en un momento, cuando viniera la plena revelación en el nuevo pacto, estuvieran listos para Cristo. Por eso dice el verso 25, pero como ha venido la fe, es decir, ha venido Cristo Jesús, ya no estamos bajo tutor, ya no necesitamos esto. Queridos, es muy importante que entendamos lo siguiente. ¿La ley cumple un rol en la vida del creyente? Sí. Es la norma de vida, es como nosotros tenemos que vivir, es como Dios quiere que nosotros vivamos. Pero por la ley nadie será justificado, como Pablo ha repetido una y otra vez en esta carta. Pero la ley también tiene otro propósito, nos lleva a Cristo. ¿Por qué? Porque nos muestra nuestra miseria, nos muestra nuestra incapacidad de cumplir con el estándar de Dios. Cada vez que leas la palabra de Dios y veas sus perfectas demandas, veas sus altas exigencias y digas, no puedo, es imposible para mí, ¿qué debes hacer en ese momento? Corre a Cristo, corre a Jesús. Él ha cumplido la ley por ti. Ha venido la fe, ya no estamos más bajo tutor.